Las prótesis mamarias, los implantes mamarios, ¿afectan una adecuada lactancia? Tengo muchas mamás con implantes que logran lactancias. Lo difícil es que es un pecho gigante y es bien difícil para el bebé lograr agarrar este pecho que ya de por sí crece mucho por la leche más el implante, ¿no? ¿Cómo son estas diferencias entre el calostro y la leche de transición o la leche madura? Oro, ¿no? Es el oro líquido. Es como la primera vacuna que recibe un bebé, ¿no? No está hecha para engordar a un bebé recién nacido, está hecha para protegerlo. Con esta pregunta terminamos. ¿Hasta qué edad debe lactar el ser humano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Rivara, pediatra neonatólogo y magíster en nutrición y salud. Y hoy estamos en el 7º episodio de este podcast llamado Conversando con el Dr. Gus. Y todos los episodios anteriores me han llenado de mucha alegría por el contenido, pero sobre todo por los invitados, porque siempre converso con amigos y en casa. Al inicio grabábamos en mi casa y seguimos grabando en mi casa porque estamos en la Clínica Delgado, que es mi casa. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema importantísimo que está muy relacionado con mi especialidad, que es la lactancia materna. Vamos a hablar de lactancia materna, vamos a hablar también de las fórmulas, de las leches, de todos los problemas que se relacionan con la lactancia y los beneficios también. Y en esta oportunidad estoy muy contento por las dos invitadas que están conmigo esta tarde. Son grandes amigas, pero sobre todo son excelentes personas y extraordinarias en el trabajo que realizan. Las voy a presentar en desorden, no porque una la conocí antes o después. Así que al azar, Valeria Villarán Córdoba, que está aquí a mi costado. Valeria Villarán es mamá de 4 niños, de Joaquín, Luca, Micaela y Sebastián. Además es odontóloga, ella es ortodoncista, así que conoce muy bien la cavidad oral, la anatomía de la boca, que se asocia mucho con la lactancia. Pero ella es asesora de lactancia. Ella está certificada internacionalmente en IBCLC, o sea, ella es totalmente certificada para hablar de estos temas de lactancia. Ahora vamos a hablar qué significa una certificación de lactancia. Y la pueden encontrar en su Instagram, que se llama Alumbra Perú. La pueden seguir y también pueden trabajar con ella cuando tengan a su bebé. Y en segundo lugar, esta otra gran amiga, que ella es Camila Palma Portaro. Camila Palma es mamá de Aritz. Ella es odontóloga y especializada en odontología pediátrica, así que es odontopediatra. Es docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la formación de odontopediatría. Hace mucha labor docente. Y también la pueden encontrar en su centro odontológico que se llama Chis Dental y en sus redes sociales, porque ella tiene un muy bonito Instagram que se llama Chis Dental y un canal de YouTube con muchos tutoriales que yo mismo sigo y aprendo bastante. He hecho varios videos con Camila, así que cuando la vean la van a reconocer inmediatamente. ¿Cómo están, Valeria y Camila? Bien, gracias. Bien, Gracias por la invitación. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por darse un espacio en su agenda para acompañarnos en esta grabación. Sobre todo porque es un tema que podríamos decir que es maravilloso, pero que es dificilísimo. A veces agradezco ser hombre para no tener que pasar por un embarazo y sobre todo por tener que dar de lactar y todo lo que significa ser madre. Entonces vamos a hablar de diferentes temas de la lactancia que los he dividido, porque ustedes saben que yo soy un poco TOC. Entonces, en la primera parte vamos a hablar rápidamente sobre quién es una asesora de lactancia. Después hablaremos de los primeros días de vida del bebé, los retos de la lactancia en los primeros días, que generalmente esto se da en un hospital o en una clínica. Después hablaremos básicamente de la leche materna, fórmulas, en qué se diferencian. Y finalmente vamos a hablar de misceláneos. Ahí tengo unos puntos álgidos que nos van a alegrar porque los vamos a resolver dentro de lo posible. Entonces, ustedes son asesoras de lactancia. Las dos son certificadas internacionalmente como asesoras de lactancia IBCLC. ¿Qué significa esto? Bueno, para ser asesora de lactancia internacional tienes que cumplir con muchísimos requisitos. El primero es tener una carrera médica de base. Las dos la tenemos y creo que somos de los primeros dentistas en el mundo que logramos la certificación IBCLC, porque claro, no es algo que antes estaba tan unido. No, pero normalmente es una doctora, obstetra, una obstetra, una enfermera, ¿no? Pediatras, o pediatras IBCL también. Pero bueno,
yo personalmente cuando entré en este mundo de la lactancia, descubrí lo que era ser IBCLC y dije, bueno, si voy a dedicar a esto, pues a eso es lo que tengo que ir sin duda, ¿no? Y junto con Camila, pues hicimos juntas, nos conocemos hace muchos años y nos animamos una a otra y dijimos, vamos a estudiar para esto. Yo te conocí, Camila, hace como 10 años cuando necesitabas 1000 horas Eso de era, práctica. justamente. 1000 horas de práctica para lograr su certificación y la hiciste con nosotros, con Sí, Diego Briceño y conmigo sí. aquí en la Clínica Delgado y lograste las 1000 horas y después tienen que dar un tremendo examen que se da en todo el mundo a la misma hora, Sí, el mismo día, el ¿no? mismo día, en todos lados del mundo. Y fue, bueno, para mí como odontopediatra fue como mi máster, o sea, que ver bocas de recién nacidos, una y otra vez, de todos los pacientes que nacían Bocas aquí. sin dientes, que Claro, eres bocas sin odontopediatra, dientes, ¿no? ¿no? Siendo odontopediatra que realmente no te enseñan sobre los primeros días de vida y tuve que aprender, nosotros pensábamos que sabíamos de la boca y realmente tuvimos que aprender otro mundo. Era succión, deglución, cómo funciona la boca con la primera función de la boca, ¿no? Que es alimentarse, y para nosotros fue como un campo nuevo que se abrió, muy, muy interesante. Claro, porque yo que trabajo con recién nacidos hace más de 25 años y en las clínicas y en los hospitales tenemos grandes enfermeras, grandes obstetras, grandes auxiliares de enfermería que ayudan de manera maravillosa con la lactancia, pero la gran mayoría No no revisan tienen la una boca. certificación internacional en lactancia materna, que realmente yo he llegado a conocer este mundo de la certificación hace algunos años, a propósito de ustedes incluso, y hay gran diferencia porque tienen de base el conocimiento científico, anatómico, la fisiología de la boca del bebé, del funcionamiento de la glándula mamaria, porque claro, de manera empírica puedes ayudar muchísimo, pero en el caso de ustedes marca la diferencia. Pero casi nunca hay asesoras certificadas en las clínicas u hospitales. Cada vez más, Sí, yo cada también vez creería. más. No existe mucho. Lamentablemente, acá en Lima, la figura de asesora de lactancia es algo nuevo, ¿no? O sea, yo he dado luz a mi primer hijo hace casi 14 años y ni siquiera se pasó por mi cabeza porque nunca lo había escuchado. Pero cada vez somos más, certificadas pocas, pero también hay gente, o sea, yo no voy a decirte que la certificación es la única forma de ayudar, porque pueden haber muchas asesoras que sí tienen muchas capacidades y pueden ayudarte en ese momento emocional, que es muy duro, ¿no? Pero sí hay ciertas situaciones de la lactancia, pues que ya meritan tener un especialista con más formación, ¿no? Y las clínicas, algunas están empezando a tener asesora de lactancia, que sería el mundo ideal, ¿no? Que una asesora certificada te visite en clínica. Pero a veces los también es primeros más días. conveniente para la asesora trabajar de manera libre y que Sí. pueda hacer llamada a diferentes lugares, ¿no? Ya Sí. visto de manera particular para la asesora. Entonces, si tú me hablas de enfermeras, auxiliares de enfermería, obstetras, hay algunas que están muy bien preparadas y otras que en base a la experiencia, no, otras que no, ciertamente, pero hay unas que tienen tanta experiencia, yo las he visto, tienen 30, 40 años de experiencia, Totalmente. que te ayudan de manera maravillosa también, ¿no? Totalmente Para no cierto. desestimar, como dices No, tú, por supuesto. que no te va a hacer necesariamente la diferencia, pero lo que sí es cierto es que toda asesora certificada te das cuenta que les va bien. O sea, Con respecto a las enfermeras, yo trabajo mucho bueno, contigo, con los recién nacidos. A mí me llaman, yo trabajo con mujeres embarazadas que me gusta prepararlas para que lleguen listas a estos primeros días de lactancia, que es un mundo nuevo. Y hay enfermeras maravillosas que realmente yo les digo, si te toca una maravillosa, apunta su nombre y pide que solo te ayude ella. Porque del otro lado también tengo muchas historias de enfermeras que no apoyan la lactancia y que tienen comentarios muy negativos o, uy señora, pobrecito su bebé se cae con hambre, uy, con ese pecho no creo que pueda, ¿no? Entonces son las pocas, pero también hay, lamentablemente hay, ¿no? Entonces a mí lo que más me gustaría es que cualquier profesional de la salud que entre al cuarto sea, así no tengas toda la información de casos complejos, pues que tengas todo ese tino y ese lado emocional de apoyar a la mamá y fomentar y ayudar a fomentar pues la lactancia, ¿no? claro, y eso ya nos lleva a la segunda parte de esta conversación, que son los primeros días de vida, ¿no? Camila, cuando ustedes como madres, cuando tienen a su bebé, está en un momento de mucha vulnerabilidad. Es un momento difícil, sobre todo si es tu primer bebé. Hay muchos miedos, muchas expectativas. ¿Cuáles son los primeros temores o expectativas que tú percibes en las mujeres y en ti misma cuando tuviste a Aritz? Yo te digo, como experiencia personal, yo ya era odontopediatra y tenía todos los conocimientos y aún así, yo creo que la maternidad es lo que comentabas al inicio, que es el momento como quizás más vulnerable de tu vida, siendo profesional y empoderada y todo, llega la maternidad y la vida te da como una cachetada de humildad y te baja.
y ahí, y yo que yo sabía de lactancia, que yo sabía, y yo tuve también un montón de como piedras en el camino, que felizmente tenía las herramientas para pedir ayuda, y justamente fue una IBCLC, una doula obstetra certificada en lactancia en Barcelona, donde vivía, que me ayudó y me dio este apoyo emocional y un par de truquitos, y de repente estas piedritas empezaron o sea, todo comenzó a rodar, ¿no? Así que yo he vivido en carne propia tener la información y sin embargo necesitar mucha ayuda emocional los primeros días de vida, que te sientes tan vulnerable y tienes pues sobre todo como primeriza, a esta personita que ves tan pequeñita, tan vulnerable también, ¿no? Entonces, y que solamente quieres que sobreviva, ¿no? Que esté bien. Claro. Y Valeria, las expectativas de las mamás son, ya nace mi bebé, yo le voy a dar de lactar y me va a salir mucha leche. Y mi bebé se va a llenar y va a dormir 3, 4 horas, ¿no? Y cuando nace se dan cuenta de que los niños no tienen horario, que generalmente van a dormir de día y estar toda la noche despiertos, que te sale poquita leche y de pronto dices, le llaman calostro, pero no parece leche, no se llena, me duele, me está haciendo sangrar. Y siempre me dicen las mamás, eso nadie me lo había dicho. Justamente eso es lo que yo les digo en los talleres que hago para embarazadas, porque esa cachetada con la realidad es muy fuerte, ¿no? Y si llegas sin esa información, sin saber qué es el calostro, sin saber que es probable que el bebé, si te toca un bebé tragón, tengas que darle teta 24 o 48 horas seguidas, le digo, eso es una buena noticia y eso está bien y eso es normal, eso trae calma. Y en la experiencia que yo tengo, si hay calma, las cosas empiezan a fluir. Pueden haber algunas problemitas, algunas cosas que se tengan que solucionar, pero lo más importante es que la mamá esté confiada. Y eso de que confíen en que va a salir la leche es otro punto importante. Hay que confiar en el cuerpo. Yo siempre les digo, si tu cuerpo te ha hecho gestar este bebé que ha nacido tan perfecto, ten por seguro que tienes las herramientas para alimentarlo, ¿no? Entonces, hay que estar atentos, hay que llevarlo a control pediátrico, obviamente, pero también hay que tener un poquito de confianza en uno mismo y confianza en que el bebé nace para saber lo que tiene que hacer. Hay que guiarlo un poquito y para eso es que la mamá me sirve mucho que estén preparadas, ¿no? Todas estas historias de terror, de la lactancia, de que todo fue horrible, muchas veces esas mamás estaban desinformadas, ¿no? Entonces es algo que sí se puede prevenir y los estudios lo demuestran. Hay estudios que demuestran que los índices de grietas terribles en las madres, en los pechos, disminuyen notablemente si hubo una preparación previa o si hubo un acompañamiento durante los primeros días, ¿no? O sea, como primera conclusión hasta este momento es que sería bueno que las mamás conozcan a una asesora antes de que nazca su bebé, irse preparando, ¿no? Así como pediatra, ¿no? No, y así como se preparan al parto también, porque Sí. cuando estás embarazada, tu parto como que es la cima de tu montaña, y llegas ahí y te das cuenta que realmente la montaña era la lactancia. O sea, pasa el parto, ¿no? Unas horas, y ya pasó, check. Y ahí viene lo de verdad que no te lo esperabas, no te habían contado, y como primeriza, ya no hay esta tribu, ¿no? Ya no hay la mamá que te ha dado a ti biberón, quizás, o sea, ya no hay esta comunidad que te apoya para dar de lactar, esta información generacional, quizás, y te encuentras que no sabes nada, y ahí empieza pues todo como decía Vale, ¿no? Todo este temor y los miles de monstruos, ¿no? No voy a poder alimentar a mi hijo, no tengo suficiente leche, y toda esa culpa, ¿no? Entonces fórmula, Claro. y si no tienes un apoyo, realmente eso es difícil. Y recordar que es importante el conocimiento que tenga la asesora o la persona que te está ayudando como personal de salud, pero tan o más importante es la parte emocional y la empatía que tenga esta persona. Entonces, a la hora de buscar o seleccionar un asesor de lactancia, está bien que tenga un tremendo currículum, pero yo siempre les digo que te lleves bien con ella. Claro, pero nosotros como IBCLC tenemos un capítulo muy grande de manejo también de la parte emocional, ¿no? Claro, pero también hay personalidades y personalidades. claro. De repente mi personalidad no va con la tuya. Es como el pediatra, Claro. también tienes que hacer clic con tu pediatra. Yo sé que y hay mucha llevarte gente bien, que no va conmigo y no me van a escoger y viceversa, ¿no? Porque también uno ve el otro lado. Pero entonces hay que siempre le digo eso, que te sientas bien con la asesora que estás escogiendo, porque eso es más de la mitad del éxito en lo que estás buscando. Bien, entonces nació tu bebé, estás en el hospital o en la clínica y comienzan estos miedos, estas expectativas y estos supuestos problemas, porque digo supuestos porque han sido utilizados mucho por la industria láctea para decirte, ya ves,
no tienes leche. Ya ves, produces poco. Ya ves que no se llena, ya ves que está bajando de peso. Y nadie le dice que es normal que baje de peso, nadie le dice que el calostro es normalmente escaso y nadie le dice que el calostro no tiene la pinta de la leche que viene después. Entonces, ¿cómo son estas diferencias, Camila, entre el calostro y la leche de transición o la leche madura? No, le llamamos, ¿no? ¿Te acuerdas, Vale, cuando estudiamos y no el calostro era como oro, ¿no? Es el oro líquido, ¿no? Y que tienen esta consistencia, es escaso como el oro, ¿no? Y esta consistencia quizás un poco más pegajosa y es realmente es como la primera vacuna que recibe un bebé, ¿no? Con toda esta cantidad, el contenido inmunológico, como tú bien sabes, es riquísimo y quizás si no viene la cantidad, no está hecha para engordar a un bebé recién nacido, está hecha para protegerlo de este exterior, ¿no? Que está lleno, pues eso, de virus, bacterias, hongos y en general en un sistema inmune que es sumamente inmaduro, ¿no? Entonces hay una diferencia de cantidad y de composición principalmente, ¿no? Y si no tienes este conocimiento, es como tú decías, la mamá piensa, recién nacido, va a nacer y de repente vas a producir pues la cantidad y te va a chorrear la cantidad de leche blanca en chorro. Y te dicen, ¿quieres comer todo el tiempo? Yo le digo, claro, porque no va a tener saciedad, porque no es que toma un montón, sale poco. Y siempre les digo, más que tener una función meramente nutricional, es una función inmune. Es así, exactamente. O sea, es ambas, pero es muy inmune. Y además los niños, eso hay que explicarles siempre, los niños nacen sobrehidratados, hinchados, los párpados, los ojos cerrados porque están hinchados. En los primeros días van a hacer la pichi y botar ese líquido. Y comienzan a secarse, a secarse. Como broma, siempre cuando nace un bebé todo hinchadito, dicen, uy, igual al papá. Y cuando se deshincha, ¿no? Dicen, ahora ya se parece a mí. Entonces va bajando de peso por eso. Y además, el calostro es normalmente escaso. Y la composición también, ¿no? Es más rica en proteínas que en grasas y en carbohidratos. Claro, y después eso se invierte, ¿no? Entonces, Valeria, los primeros días va a estar pegado a la teta porque no se llena. Pegado. Mira, yo siempre les digo, hay dos escenarios. Te toca un dragón que está pegado a la teta y me llamas a las 24 horas a decirme que estás a punto de huir del cuarto porque ya no puedes más. Y para mí eso es una buena noticia. Porque sin duda los estudios demuestran que la cantidad de estímulo que el pecho recibe el día 2, 3, hay una correlación directa con la cantidad de leche que va a llegar cuando llegue la leche, que es el día 4, 5, 6 en algunas mujeres. El otro escenario es un bebé muy dormilón o que tiene alguna dificultad o mamá que está separada del bebé y hay que encargarse de que coma y hay que despertarlo y hay que despertarlo. Para mí eso es más estresante que el bebé dragón. Claro. Porque el bebé dragón yo sé que va a estar bien y la mamá va a estar agotada y después va a tener mucha leche. Entonces, si toca un bebé dormilón, hay que despertarlo. Y cada 2 horas y media, 3 horas como máximo, tiene que comer. Si succiona, porque hay bebés así, ¿no? Succionan 2 veces y se duermen y se vuelven a dormir, existe la posibilidad de extraerte calostro también manualmente y ofrecérselo al bebé para que no pierda pues la oportunidad de recibir todos estos beneficios del calostro, Claro. ¿no? Entonces, es oro. Está recibiendo toda la memoria inmunológica de la madre, las infecciones por las que pasó, las vacunas que recibió. Entonces, los niños nacen con una respuesta inmune bastante frágil, pero que van a fortalecerse por lo que la madre le ha dado durante el embarazo y durante la lactancia, sobre todo con el calostro, ¿no? Hay un consejo que generalmente le dan a las madres, te lo vas a poner 20 minutos acá y 20 minutos acá. Y lo vas a hacer cada 3 horas. Es ¿Qué una opinas? mentira, es la mentira más grande y está taladrada en el cerebro de absolutamente todas las enfermeras que entran a decir. Y yo siempre yo se los digo antes, eso es mentira. Son pocos los bebés que lactan 40 minutos seguidos, recién nacidos. Normalmente se quedan dormidos antes. Y la mamá que es muy estructurada y que a ella le dicen que tiene que lactar 40 minutos y el bebé come 15. Claro, y además no tiene por qué no creer, ¿no? No, Si te claro, dicen eso. si te dicen eso, entonces le da 15 minutos y me llaman y me dice, pero es que solo ha comido 15. Yo, pero lo veías activo, comiendo, sí, y está haciendo pila, sí. Entonces, vamos bien, ¿no? Ese 20-20 es mentira. El bebé debe lactar todo lo que el bebé quiera. Normalmente, hablando en la normalidad, un bebé pues toma 10, 15, 20 minutos y es un recontra tragón y se duerme. Y después ya no quiere la otra teta. Estamos hablando de los primeros días de vida, ¿no? Y duerme un rato y se despierta. O sea, 3 horas, eso es mentira. Eso es a lo que se llega. O sea, yo con mis hijos, mis 4 hijos han tomado teta, han lactado y a las 3 horas llegas pues a los 2 meses, 3 meses como gran heroína, ¿no? Claro. Siempre, al comienzo es más seguido y yo
les pido, o sea, si tú quieres que tu lactancia despegue, el primer mes tienes que tener una entrega absoluta a este proceso y luego te prometo que las cosas se empiezan a ordenar. Pero esta necesidad de come, duerme 3 horas y se despierta, es mentira. ¿Cuántos días dura el calostro, Camila? En los primeros días, 3 días. 3 días, un poco más, un poco menos, ¿no? Y es importante que nosotros que hemos estudiado sobre microbiota, como tú, microbiota bucal, y que es el inicio, ¿no?, de todo el sistema digestivo, la boca, que lo primero que toque esa boca sea calostro y que reviste todo el intestino, desde todo el sistema digestivo, porque en inglés le llaman first come, first served, ¿no? O sea, el primero que llega gana. Entonces, ¿qué va a llegar a esa boca y a ese sistema digestivo como inicio? Va a llegar esta vacuna que tú le decías, esta impronta, va a llegar de leche materna, de ese calostro tan rico en componentes inmunológicos, o va a llegar una fórmula adaptada de leche de vaca en polvo o que está células muertas, ¿no?, o células vivas con toda esa información. Y eso es lo que va a revestir el intestino y lo que va a hacer que realmente puede ser tu camino hacia un lado, ¿no?, hacia una más salud, ¿no? Todavía no se sabe muy bien en estudios a lo que eso deriva a largo plazo, corto, mediano y largo plazo. Sería mentir porque no hay estos estudios, pero cada vez se sabe más de lo importante que es que un recién nacido comience con buen pie. El calostro es el buen pie. Claro. Hay muchos estudios corriendo al respecto de la colonización del tubo intestinal, y se da en el parto vaginal desde que sale por el canal vaginal. Y en la cesárea no hay el canal vaginal, pero debe ser puesto inmediatamente sobre el pecho materno, donde se coloniza con los gérmenes de la piel y lo que pueda salir en ese momento, ¿no? Entonces hay mucho por aprender, pero una de las primeras colonizaciones que te va a dar de tu intestino es la leche materna, importantísimo. Y seguramente en estudios longitudinales que ya se han visto diferencias y resultados, seguiremos encontrando tremendos beneficios de este primer momento. Entonces, en estos primeros días que nace el bebé y estás en la clínica y en el hospital, hay varios problemas. Uno de los problemas más, no tan recurrentes, pero que se presentan es el frenillo. Y siempre te preguntan, ¿mi bebé tiene frenillo? Y yo le digo, sí, sí tiene. Todos tienen. Yo también tengo. Pero, ¿qué significa que tenga frenillo? O sea, obviamente estamos hablando de cambios anatómicos, ¿no? Claro. ¿Qué es el frenillo? El frenillo, científicamente hablando, es un pliegue mucoso. Para explicarlo de manera más sencilla a los padres, nosotros decimos que es como si fuera una membrana que todos tenemos. Es parte de la anatomía normal de una boca. Yo les he traído aquí mi modelito para que quede más claro. Todos debajo de la lengua tenemos esta pequeña tela o membrana que une la mandíbula con la lengua. Entonces tenemos esta telita para que la lengua no está suelta en la cavidad bucal, no está como atada a la parte posterior a la mandíbula. Cuando la gente dice, mi bebé tiene frenillo, ¿no?, a pesar de que esa es una característica anatómica normal de todos tenemos frenillo, se refiere realmente a que tiene un frenillo que es limitante, que es corto. Entonces, ojalá que me pueda explicar bien. La lengua, lo normal es que esté el frenillo insertado como a la mitad de la lengua. Esto permite que la parte anterior esté libre, la otra parte esté como unida al piso de boca. Y cuando está libre esta mitad anterior, permite que la lengua haga los movimientos necesarios para la lactancia y posteriormente para hablar bien, se pueda mover, ¿no?, y podamos tomar un helado, sacar la lengua, ¿no?, lamer un helado. Cuando hay un frenillo corto, está ubicado en una posición muy anterior y no permite que la lengua haga los movimientos necesarios de elevación, de protrusión, que es salida, ni que siquiera puede hacer un buen vacío en el pecho, ¿no? Entonces, cuando un bebé tiene frenillo corto, lo que sucede es que no llega a lactar correctamente, no coge bien el pecho y tenemos las típicas señales, que Vale las conoce también, que es coge solamente la punta del pezón, porque no puede abrir bien porque se le escapa la teta. Entonces, coge solo la punta del bebé y hace como un chicle. Solamente la lengua puede hacer arriba, abajo, como un pistón. Esto aplasta el pezón, lo aprieta contra el paladar duro, que es hueso,
No, el paladar blando, si tú te llevas tu lengua hacia atrás, vas a ver que hay una parte blanda. Ahí debería estar el pezón. Pero cuando tienes un frenillo muy corto, hace que el pezón no puede llegar a esta parte blandita y solo se queda en la parte anterior, que es como detrás de tus dientes, muy durito. Y ahí aplasta. Esta lengua hace pa, pa, pa. Y la mamá dice, me está masticando, me muerde el pecho. Y es así, literalmente, Claro. está mordiéndole porque está con la encía de abajo y con la parte del paladar, y ahí está apretando solo en el pezón, donde además no hay leche. La leche se encuentra unos 30 milímetros a casi 3 centímetros. Está todo este tejido glandular de conductos, está detrás del pezón. Claro. Entonces, claro, ahí mastica y después la mamá dice, no, es que no sube de peso y ha estado 2 horas en el pecho, y este bebé que tiene frenillo corto no ha podido hacer un buen agarre y no llega a hacer una buena eyección, una buena extracción de esa leche que puede tener la mamá. Entonces tenemos luego el problema de gases porque tragan mucho aire, no tiene un buen agarre, gases, la mamá le duele, grietas, y lo peor es que hay una mala extracción de leche, lo que implica una peor producción más adelante. Claro, entonces está todo encadenado. El frenillo, lo voy a decir en un lenguaje muy, muy sencillo, es un pellejito que tenemos debajo de la lengua, sí, ¿no? Que cuando está muy corto, nuestra lengua no se puede mover bien y no puede hacer esto. Ajá. No puede salir. Exacto, ¿no? Y no puede elevar sobre todo. No puede salir. Algo que yo aprendí hace muchísimos años cuando era estudiante es que lo ideal es que el pezón, como dices tú, tiene que estar atrás. Porque atrás tenemos un aparato anatómico perfecto para succionar, que te produzca presión negativa, que son 4 estructuras, ¿no? A los lados, las mejillas, que se llaman las almohadillas de succión, estas 2 almohadotas que tienen los bebés. En la parte de abajo, la base de la lengua, y arriba el paladar blando, que es el que tú lo sientes atrás. Esas 4 estructuras producen presión negativa, pero si el frenillo no deja el pezón llegar hasta atrás, no va a haber una buena succión ni extracción de la leche, y obviamente no va a subir de peso, el niño se frustra la madre y todo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es para Valeria. Entonces, yo ya diagnostiqué de que mi bebé tiene un frenillo corto y que está muy adelante. ¿Todos se cortan? Casi. La verdad es que dependiendo el nivel de qué tan corto es el frenillo también. Y también hay frenillos que la repercusión clínica. Obviamente. Cuando el frenillo es muy, muy, muy corto, día 1 de nacimiento, yo digo, mejor cortémoslo de una vez porque que esta lactancia salga adelante va a ser muy poco probable. Pero hay frenillos recuerden que es un binomio, es la boquita del bebé y es el pecho de la mamá. También depende de la forma del pecho de la mamá. Hay mamás que tienen el pecho muy, muy bien formado, con pezones vertidos, y el bebé puede agarrar bien la teta. Hay mamás que tienen el pezón mucho más plano o inclusive retraído, y si nos toca una lengua con limitación de movimiento, la tenemos más difícil. Si tienes frente a ti un bebé de 5 días y es evidente que hay un frenillo, hasta la madre lo ha diagnosticado, está ganando bien de peso, está tomando bien, la mamá está tranquila, satisfecha con su lactancia y todo, ¿lo cortas? No, el motivo para el corte del frenillo en bebés recién nacidos es que hay algún problema con la lactancia. Así es. O sea, claro, el punto es que siempre la función manda sobre la forma. Claro. Yo creo que ahí lo tenemos todo Por eso te claro. digo, hay binomios mamá-bebé que se logran adaptar. Y hay que individualizar cada situación. Totalmente, Perfecto. totalmente, esa es la Muy clave. bien, eso me gusta. Entonces, acá viene otra cosa que se asocia mucho con la lactancia y también de los primeros días y más, pero inicia la pregunta de los primeros días, y es el famoso chanchito, ¿no? Es este gas que botan los bebés después de lactar y que te dicen, después de lactar lo tienes que poner aquí en tu hombro unos 10 a 15 minutos hasta que bote este famoso chanchito, que en cada país le dicen de manera distinta. ¿Siempre vas a botar un chanchito? No siempre botan chanchito. Todo depende, primero, la cantidad de leche. Con calostro el chanchito es básicamente imperceptible si es que hay. Cuando ya llegan, pues, la bajada de la leche al 4º o 5º día, que la cantidad aumenta notablemente, si el bebé toma buenos tragos, y se escucha así, lo más probable es que bote un chanchito. Pero también depende del sellado y el vacío que haga a la hora de lactar, ¿no? Entonces, esto acá los papás a mí siempre me lo agradecen, porque el papá siempre es el encargado del chanchito, ¿no? La mamá da teta y sácale el chanchito. Yo recuerdo haber amenazado de muerte a mi esposo con mi primer hijo, de pobre de ti que lo pongas en la cuna si no bote el chancho. Y ves a los pobres papás ahí, van 2 horas y el bebé está seco. Entonces le digo, de chanchito nadie se va a morir, no se va a ahogar con el chanchito. Si tú lo pones vertical un ratito o lo pones boca abajo y el bebé está plácidamente dormido, de repente ya lo botó y no lo notaste, o de repente no lo tiene.
¿no? Entonces sí genera mucho estrés el chanchito y a veces pasan horas del día encargándose de sacar el chanchito y no siempre es Además, necesario. ya en 10, 15 minutos no lo botó, porque no había nada que botar. Yo les digo eso. Y además, los gases van para arriba, los líquidos van para abajo. Si el bebé está echado en una cuna que está con una ligera inclinación, estando la cabeza por encima de los pies, el gas va a ir para arriba, no va a ir para abajo. Entonces, el problema es que las cunas hospitalarias tienen esa posibilidad de inclinación y las domésticas no. Y ahí viene el gran error de ponerle almohadas y todo, que es un gran error. Le digo, ponle 2 taquitos de madera en las patas de la cabecera o de tu cama o de la cuna y santo remedio, ¿no? Entonces, con el chanchito, tranquilidad, usa la postura que quieras para botarlo, pero siempre la cabeza por encima del cuerpo y el gas va a ir para arriba, ¿no? ¿Golpecitos en la espalda o eso también ya es antiquísimo? No es necesario en realidad. Igual el gas va a subir, ¿no? Un cariñito para que te sientas bien y va a salir. Posiciones para dar de lactar. Posiciones hay miles. Uno puede dar de lactar en la posición que quiera, pero yo siempre recomiendo al inicio de la vida del bebé y al inicio de la lactancia, recuerden que el bebé no sabe lactar y la mamá no sabe dar de lactar. O sea, entonces los dos están aprendiendo. Entonces yo sugiero siempre posiciones donde haya mayor control de la situación, donde nosotros podamos realmente ayudar a que el bebé agarre el pecho pues de la manera más profunda, ¿no? Que es lo que queremos para que no duela y para que tenga una toma eficiente y base de leche, ¿no? Entonces, mis 2 posiciones favoritas para los recién nacidos son la que es balón, que es así, donde uno controla la cabecita del bebé, y la mano cruzada o cuna invertida, que es así. Cuando nosotros ponemos al bebé así, que todas las mamás, el 100% agarra a su bebé así, porque es lo que hemos visto, ¿no? Acá no hay tanto control en la cabeza y las cabezas de los bebés pues se van de un lado al otro. Entonces, estás como un poco que no controlas. Cuando tú haces esto y logras controlar bien la cabecita del bebé, lo puedes ayudar mucho más a agarrar el pecho. No es que así no se puede. Hay bebés que son muy hábiles y ¡pum!, agarran bien el pecho. Depende de la forma del pecho. Pero en general, lo que yo más recomiendo recién nacido es así y así. Porque tu mano derecha tiene el control. Eso es importantísimo. Que tenga el control de la cabecita. Lo que hay que lograr es que cuando el bebé recibe el estímulo del pezón así y empieza a boletear, hay un momento que hace la apertura máxima, que hace y tira su cuellito un poco para atrás para venir y agarrar la teta con todo. Yo quiero que enseñes otra vez con tu mano derecha, no, con el bebé que tienes ahí, las 2 posiciones, que quede claro cómo Uno tu es mano, esto. claro, tu mano derecha está teniendo el Lo control. más importante para mí es que las mamás tienen que tener la confianza de poder agarrar a su bebé firmemente. Y que no le va a pasar nada, se los digo como pediatra, son Nadie muy le va a romper fuertes. el cuello, ninguna mamá, pero tienes un temor muy real, o sea, Muy yo lo fundado entiendo, también. yo lo entiendo, porque cuando tienes este bebé que si no has tenido bebé cerca en tu vida y no sabes cómo cogerlo, lo agarran así como con mucho cuidado. Hay que agarrarle la cabecita firmemente, ¿no? O sea, en el cuellito, inclusive un poquito de orejitas. Lo que yo les sugiero es tengan la mano y puedan controlar a su bebé, ¿no? Para que esto es importantísimo para llevarlo a la teta. Entonces, dependiendo también de la forma y el tipo de pecho, hay posturas que acomodan más a unas mujeres que a otras. Y eso es lo que hay que ver individualmente, ¿no? Cuando los pechos son muy grandes y apuntan hacia abajo el pezón, esta posición va muy bien, porque el bebé viene de abajo. Pero si el pecho no es tan grande y apunta más hacia adelante, yo siento que más acomoda esto, ¿no? Y ahí se hace el juego de estimular, y cuando le veas este movimiento, si tenemos la mano acá, lo estamos hundiendo así. Y así no logra el bebé estirar su cuellito. Entonces hay que poner la mano un poquito más abajo, permitirle hacer este movimiento y ahí, ¡bum! Y yo les digo, ¡boom! Me dicen, no es un movimiento romántico, sí, porque si va suavecito, se queda en la puntita. Tiene que ser un movimiento un poco brusco, no le va a hacer daño porque va contra el pecho, ¿no? Y ahí una vez que logra ahí, no me duele. Eso a mí, el 99% de las veces que a mí me llaman es porque tienen dolor al darle lactar. Claro. Y me llaman aterrorizadas. Porque eso me lleva a esta palabra que se llama acople. Ese es el acople. El mal acople te lleva a lesiones del pezón y sangrado y todo. Y te como diría digo, que es de las mayores causas de fracaso de en la lactancia, por supuesto. Y además también recordar de que este tejido mamario con los días se va a fortalecer también, ¿no? Porque obviamente hay una, entre comillas, agresión de la boca de un niño hasta que ese tejido se fortalece. Siempre le decía yo a los estudiantes, es como trabajar la tierra el primer día.
las manos te quedan muy dañadas, pero después de unos días ya estás fortalecido de manera reversible, no se va a quedar así, ¿no? Entonces, el acople es la boca del bebé bien abierta para que el pezón vaya hacia la parte posterior de la boca y que las encías del niño, que son muy fuertes, pueden morder incluso, claro, no lesionen un pezón que está afuera. Exactamente. ¿No? Entonces, y ese acople lo vas a lograr conociendo la anatomía de la cavidad oral y lo que acaba de hacer Valeria. Sí, y en realidad es una diferencia mínima. O sea, yo creo que toda mamá tiene el concepto de que tiene que entrar bien la teta. Desde tengo que agarrar que entre profundo, pero cuando encuentro a estas mamás que están con mucho dolor y voy a su casa si están temblando y me dicen, es que me muero de miedo, o vienen a mi consultorio y me dicen, me muero de miedo de ponerlo en la teta, me muero de miedo. Yo les digo, te prometo que lo vamos a lograr. No te voy a garantizar cero dolor, porque igual ya tu pecho está irritado, probablemente hay una pequeña grieta, ¿no? Pero cuando logras que el bebé llegue a donde tiene que llegar, el dolor es solo al inicio porque el pezón roza un poquito paladar duro y de ahí, ¡cluc!, cae. Y ahí es que la lengua tiene que estar sobre la encía inferior, que es lo que pasa con los bebés que tienen frenillo corto, que la lengua se mantiene detrás de la encía. Entonces, ¿qué hace el bebé? Muerde encía contra encía y nuevamente ocasiona la grieta, el dolor, disminución en la producción. O sea, esa lengüita que tiene la correcta movilidad tiene que hacer el colchoncito. Entonces ya sabemos que es pezón bien atrás, la lengua que sale sobre la encía, el labio, la lengua es como una ola, ¿no? Si la lengua sale, empuja el labio inferior hacia afuera y o sea, eso que ves como, ¿no?, el brillito de la mucosa del labio y ya ves que el bebé hace como, ¿no?, como esa, no sé cómo Eversión, ¿no? Esa eversión, así perfecto, como ¿no? que abre realmente ¿no? Y las mamás, y se escucha, ¿no? Y ahí, o sea, todo lo que ha dicho Camila es como la teoría de un buen agarre. Pero yo que lo veo en la práctica con las mamás, yo le digo, si no te duele, estamos bien. O sea, si tú realmente ves y me dices, no me duele, ¿está bien? Me preguntan, ¿está bien? Y yo, a ver, o sea, no tengo ojo radiográfico, me encantaría ver internamente qué está pasando, no lo veo, pero yo veo una toma eficiente, yo veo un bebé que no hace una succión chiquita, sino que tiene un movimiento profundo de deglución y se escucha muchas veces, ¿no? Entonces le digo, está bien, y la que manda eres tú. Si tú sientes que no está bien, sácalo y vuelve a intentar, porque si no tu pecho se va a terminar rompiendo, ¿no? Las extracciones. Extraerse leche para dárselas de manera diferida. ¿Desde cuándo se pueden hacer? En realidad se pueden hacer siempre, ¿no? No hay un ¿Día momento... uno también? No, calostro no. Calostro no se extrae con extractor, no sale, es con extracción manual. No, por eso te dije extracciones. Sí, calostro sí, desde el día 1 sí. Si tienes un bebé dormilón... Extraes calostro y le das, así salga medio centímetro cúbico, porque hemos dicho al inicio que es valiosísimo. ¿no? Son anticuerpos, y así sea 0.1 mililitro, es valioso. Cero, cada gota. Entonces, en muchos casos puedes extraer el calostro para no perderlo mientras que la mamá se recupera alguna lesión o mejora el acople o llega alguien que te pueda ayudar. Con una cesárea. Claro. Varias. O muchas veces yo también encuentro esas mamás que están muy temerosas y me dicen, no sé si me sale. Y yo les hago un poquito de extracción y dicen, ¡ah, sí tengo! Eso les da mucho alivio a una mujer cuando me dicen, me han demostrado que tengo leche. Sí, claro, es un y es como que gigante. les regresa a la vida y tú mejora, porque la producción de leche tiene un elemento muy importante que es lo emocional, ¿no? Yo siempre les digo, hay varios elementos que van a aumentar la producción de leche, ya sea la succión del bebé, ya sea la utilización de la leche producida, pero lo otro es lo emocional y sensorial. Le digo, tus 5 sentidos tienen que estar estimulados de manera óptima. Los colores que estás viendo, lo que comes, lo que hueles, si te duele o no la espalda, si peleaste o no. Todas las emociones van a influenciar positivo o negativamente en la producción de leche, ¿no? A ver, Camila, esta pregunta sí sé que a ti te gusta mucho. La que me gusta mucho. Y acabas de publicar al respecto. Y en los años que te conozco, hasta hemos hecho publicaciones sobre esto y también ha ido cambiando el concepto. El uso del chupón, ¿no? El pacifier, que se ha demostrado científicamente que disminuye notablemente el riesgo de muerte súbita y quizás el mayor beneficio es que pacifica. Totalmente. ¿No? Pero también tiene sus elementos negativos. ¿Cómo va esto en chupón en los primeros días o en el primer mes o después? Yo creo que, bueno, al final es una decisión familiar, pero mientras más informada esté la familia, mejor. ¿Qué es lo que yo creo? Que si puedes
colocar, si has decidido que vas a usar un chupón, un chupete en un recién nacido o en un bebé, que sea una vez que la lactancia esté bien establecida. Y esto no suele suceder antes del mes de vida, realmente. Que ya todo va bien, que el bebé gana bien de peso, que la mamá está bien con el pecho, que no le duele, que está cómoda, que ya, ¿no? Como que ya la lactancia está en cama y quieres ponerle un chupón. Es una decisión familiar. Yo como odontopediatra, claro, no es que lo voy a promover, o sea, no, pero soy muy respetuosa. No hay diferentes situaciones, no hay la mamá de 4 hijos con un cuarto sumamente demandante. ¿Y cómo te divides con 4 hijos? No es lo mismo que una mamá que trabaja. Hay cada situación y es bien, no sé, me parece injusto de cualquier tipo de profesional de la salud hacer el blanco-negro, porque cada mujer y cada familia hace lo mejor que puede para su familia. Entonces yo creo que no hay como, esto no, prohibido, ¿no? Claro. Como te pasará a ti con el chupón o con el biberón, es como no es no o blanco-negro, ¿no? Antiguamente, y cuando digo antiguamente hasta me da miedo porque estoy hablando de mi época, cuando yo nací en los 70s, el chupón se usa en todos lados, en todo el mundo y sobre todo se veían los beneficios. Nadie hablaba de algo negativo. Después se satanizó, ¿no? A inicios de este siglo el chupón fue satanizado, sobre todo por la parte odontológica y también porque iba a afectar el desarrollo del lenguaje y también porque iba a llevar hongos y bacterias, etc. Actualmente la posición de la ciencia está en otro plano porque te hablan de algunos beneficios, pero también te dan algunas pautas, ¿no? Como dices tú, no lo uses si todavía no se ha establecido una adecuada lactancia y retíralo antes de... ¿Cuándo lo tendrías que retirar? Los 2 años. O sea, que no celebre su segundo cumpleaños con chupón. O sea, que esté alrededor de esa época, ¿no? Porque lo que sí se ha visto que mientras más prolongas... ¿Qué puede pasar? O sea, malas mordidas que algunas son irreversibles sin aparatos. Hay mordidas y hay chupones y chupones. Ahora hablaremos quizás de esto, pero hay mordidas que no te preocupan tanto porque sabes que cuando retires ese estímulo, que es el que no permite que los dientes contacten, ¿no? Porque es una mordida abierta, los dientes de arriba no chocan con los dientes de leche de abajo. Esa mordida, que es una mordida abierta, retirando el dedo o el chupón, que son los causantes de estas mordidas abiertas en la infancia, cierra solito. Pero hay mordidas, como las mordidas invertidas, que ocasionan mucho, el chupón ocasiona mucho estas mordidas, que hace que el paladar colapse, ¿no? En vez de tener esta forma así, tenga una forma como más de techo de catedral, más angosta, porque los músculos que intervienen en esta succión, que son los buccinadores, hacen que en vez de estar así, se apriete un poco. Estas mordidas que son invertidas, estas no se corrigen quitando el chupón y ahí se encaja la mordida y este niño va a necesitar un expansor fijo sí o sí. Entonces estamos hablando que estás como, pues, condenando a tu hijo a una ortopedia. O sea, a colocar un expansor 7, 8 años para poder abrir este maxilar porque es hueso. No estamos hablando de dientes, estamos hablando de un piso de la nasal. Estructura ósea, una ¿no? estructura ósea del maxilar. que afecta a la nariz y que... Y además que cuesta mucho dinero también. Yo te lo digo ahora como ortodoncista, porque yo el día de hoy ya no ejerzo como ortodoncista, pero durante 15 años tuve mi práctica y yo he puesto muchos de esos expansores y sí es un aparato que idealmente pues no debe tener el bebé, pero acá también depende o el tipo de chupón que Camila se los va a contar o cuánto tiempo usa el chupón. No solamente cuántos años lo usa, sino lo usa todo el día. ¿Cuánto tiempo en el día? O lo usa ¿no? un ratito para calmar. Se lo pones un ratito mientras le cambias el pañal y el bebé grita y se lo das un ratito antes de dormir y de ahí lo escupe. Hay bebés que andan por la calle con su chupón colgando. Sí. Obviamente el efecto en los dientes y en la estructura ósea va a ser otro, ¿no? Y como consultora de lactancia yo no lo satanizo. Porque yo encuentro que puede aliviar mucho a la mamá. Y al final lo que yo más quiero es que las familias disfruten la maternidad y la crianza de estos bebés chiquitos. Entonces hay bebés que son muy ansiosos y que tienen esta necesidad de estar succionando de manera no nutritiva todo el tiempo. Y claro, si la mamá está dispuesta a estar todo el día con el bebé, ya no comiendo, sino en este plan, maravilloso. Pero no todos lo están y no todos lo disfrutan. Claro, algo importante que has dicho es que
La personalidad se forma los primeros 8 o 9 años, pero el temperamento es nato. Sí. Nacemos con un temperamento. Y hay Totalmente. bebés, y no te digo 20 o más, 25, 30%, que son extremadamente Alta demanda. intensos, emocionalmente intensos, y te demandan y lloran. Y a mí me llaman las mamás llorando, no puedo Sí. más. O sea, ante eso, obviamente, tomo un chupón. Ahora, tomo el chupón indicado, ¿no? Uno que no te malogre la mordida mucho. Y sí, antes de los 2 años quitas. Ahora, como mamá de 4, nunca logré quitárselo antes de los 2 años. Mis 4 hijos han usado chupón. Y a eso vale, ¿no? Que Es la difícil. teoría dice una cosa. Es difícil. Y la Uno tiene cachetada de la vida que es ir otra. donde Camila la grita y le dice, te tienes que quitar, no sé No qué, y es la convences, cierto, la no convences. no es cierto, yo no grito a ninguna Pero mamá que viene a mi claro, o sea, a consultorio. los 2 años ningún niño dice, bueno, mamá, ha llegado el momento, toma mi chupón. No, Eso es mentira. No, pero eso sí, no existe. sí te reconozco, Camila, no voy a usar la palabra batalla, pero sí esta campaña para reconocer seriamente los efectos que puede tener Sí, el claro. chupón cuando tiene un uso prolongado. Y es importante, no solamente por la alteración anatómica y funcional, sino también por la cuestión económica, ¿no? Y la afectación del lenguaje y mil cosas más. Así que es importante reconocer que no hay que satanizar el chupón, que tiene muchos beneficios. Fundamentalmente, el más importante, creo yo, es que disminuye el riesgo de muerte súbita en bebés pequeños. Segundo, que te trae paz y calma. Pero hay que saber cuándo usarlo, cuánto tiempo usarlo y cuándo retirarlo. Y no usarlo el primer mes. Eso sí es algo que yo también sí soy más Ya. firme con eso, ¿no? Eso sí lo quiero aclarar, porque se dice que hasta que se establezca la lactancia y tengas una lactancia entre comillas exitosa, que después vamos a definir si se puede definir lactancia exitosa. Pero ¿qué tal si viene una mamá, su tercer bebé, y te dice, ya tiene 1 semana, lacta como un campeón, está subiendo de peso, el pediatra dice, este niño es un campeón vigoroso, ¿lo puede usar? La lactancia está establecida Ya lo bien, puede usar, pues, ¿no? ¿no? O sea, Por eso. pero en la gran mayoría de casos, pues... No va a pasar. No va a pasar. Pero ¿no? volvemos a lo mismo, individualizar cada caso Totalmente. y Cada ver si- familia, cada Claro. situación. Muy bien, entonces, esto del chupón, antes de cerrar con el chupón, es importante reconocer que hay chupones y chupones. Hay unos que son redondos, Aquí mismo. que imitan... redondos, ya, que imitan al pezón, ¿no? Es que eso se dice, No, pero no es la realidad. no lo digo apoyándolo, Ah. sino... Y que te lo venden para el bebé que acaba de nacer porque te dicen, no tiene dientes, así que no le va a pasar nada. Y después te venden otros que son chatos, mal llamados ortodónticos. Te dicen, este es para cuando ya tenga dientes y no le morre los dientes. Pero ¿quién le dice a un niño que ya se acostumbró al cilíndrico? puedes cambiar. Ahora le dices, ahora hijito que tienes 6 meses y tienes dientes, vas a usar este. Y si pudiese hablar te diría, no me gusta, quiero el Ni te lo redondito. escupe. ¿No? Entonces es importante que empiecen con uno chato. Siempre. A ver si lo demuestras. A ver, o sea que hay, como tú decías, hay diferentes tipos de chupones. Hay unos que quizás una de las claves, pensando, es que ocupe el menor espacio posible en la boca para que ese espacio lo ocupe la lengua, que es lo que tiene que hacer hace la huella del paladar. ¿No? O sea, la huella de esta forma del paladar la hace la lengua. Entonces, mientras más redondo y rígido sea el chupón, con estas formas como de una bombilla, que nosotros le llamamos, la lengua va a estar más abajo y no va a tener un apoyo en el paladar. Entonces, estos bebés se acostumbran a esta lengua más abajo y ocasiona mayor colapso de este hueso que es tan importante, que es el paladar. Claro. ¿No? Entonces, el consejo final sería a las mamás decirles, escoge el más delgadito, el que tenga el cuello, no estos gordotes, sino el que tenga el cuello más delgadito, y que también la tetina sea lo más plana posible. No hay estos intermedios que siempre van a ser, como nosotros le llamamos, de gota, ¿sí? Que van a ser mejores a estos redondos, ¿no? Que realmente o estos que tienen este hueco en el medio que se han puesto muy de moda, Sí, sí. que nosotros los odontopediatras los odiamos porque vemos las secuelas. Claro, a los 2, y como ustedes han mencionado, no, a los 2 años no se lo quitas tan fácil. Entonces estamos hablando 2,5, a veces 3, a veces hasta más, y vemos, pues bueno, sabemos que este niño va a necesitar aparatos de todas maneras, por un chupón. Importante también decir que la gran diferencia entre la boca, la cavidad oral de un recién nacido y de un adulto, un niño más grande, es que la boca de un recién nacido está ocupada casi al 100% por la lengua. Cuando los alumnos yo siempre le digo a los estudiantes,
si un recién nacido pudiese hablar, no podría hablar, porque ocupándole toda la boca. Entonces, en la medida que vamos creciendo, la lengua se va haciendo más pequeña en proporción, en relación con la boca. Entonces, si esa lengua que ya ocupa el espacio, que tiene la función de que nos haga lactar y genere la succión por ese tamaño que tiene, además le voy a meter un cuerpo extraño, como dices tú, va a afectar la formación del paladar y otras cosas más. Entonces, el chupón que ocupe el menor espacio posible dentro de la cavidad oral de este recién nacido, este lactante Y que no pequeño. se cambie de talla. Y que no se cambie de talla, Que claro. sea lo más pequeño posible a pesar de que el bebé Y que tenga un año. lo que crece es la boca y no el chupón. Exacto, No hay que estar exactamente. siguiendo el tamaño de la boca. Exacto, que la industria obviamente te va a poner de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, porque quiere vender más, pero mantener el tamaño más pequeño. Algunas preguntas así rápidas, ¿ya? Para que respondan corto. Las prótesis mamarias, los implantes mamarios, ¿afectan una adecuada lactancia? No, sí. Lo que sí afecta a la lactancia es cuando hay cuando las mamás se han retirado pecho porque tenían mucho pecho, ¿no? Ahí sí la cantidad de glándula mamaria Puede casi ser siempre se ve conductos, ¿no? afectada, ¿no? Porque no se puede retirar solo la grasa, sí o sí un poquito de glándula mamaria sale. Pero los pechos, los implantes, tengo muchas mamás con implantes que logran lactancias. Lo difícil es que es un pecho gigante. Claro. Y es bien difícil para el bebé lograr agarrar este pecho que ya de por sí crece mucho por la leche más el implante, ¿no? Pero podríamos decir que una mujer con implantes mamarios tiene todas las posibilidades de tener una lactancia exitosa, ¿no? ¿Influye en la lactancia el tamaño de una mujer con glándulas muy grandes o muy pequeñas, o ambas podrían tener una lactancia exitosa? No, el tamaño es irrelevante. O sea, tu tejido glandular es tu tejido glandular. Así que Va a producir lo que necesita tu hijo. Ese es un mito, ¿no? Totalmente. No tengo pecho, mis pechos son enanos, no voy a tener leche, es mentira. ¿Influye la edad de la madre? Una mujer Científicamente de no. 20 años y una mujer de 40 años. Acá yo me encuentro ahora con muchas mujeres que tienen tratamientos y deciden ser mamás más tarde en la vida, los 39, 40, 41, 42. Y científicamente pues no hay ninguna evidencia que diga que la glándula mamaria no funciona, ¿no? Pero yo creo que va a un lado mucho más en lo emocional. Una mamá que ha esperado muchos años o ha buscado muchos años o ha decidido, es una mujer muy madura y muy responsable que ha tomado la decisión de tener un hijo, entonces quiere que todos, entonces hay mucho lado emocional y estrés de parte de ella de que todo salga perfecto. A diferencia de una chica de 27 años que salió embarazada sin planearlo o al primer intento, es una mamá más relajada en general. Yo te lo digo por experiencia también. Yo mi primer hijo lo tuve a los 30, el último lo tuve a los 40. Y a pesar de que yo ya estaba en esto y estaba segura que iba a poder, sí, cuando iba a mi ecografía estaba más nerviosa. O sea, porque claro, te vas volviendo mayor, te vas dando cuenta de los riesgos que hay. O sea, entonces yo creo que más por ahí es como el lado emocional y esta expectativa que tanto esperaron este bebé. Y ahí es donde yo me encuentro mucho, ¿no? Es que hace poco estoy ayudando a una mamá que no me alcanza y claro, me han dicho un poco de fórmula y yo, por favor, te has demorado 6 años en salir embarazada, disfruta este bebé, ¿qué importa si le das una toma de fórmula? No va a pasar nada. Y como sienten un poco de alivio, eso es lo que yo más quiero, ¿no? Que estén felices. Camila, ¿influye la paridad? O sea, que sea tu primer bebé o que sea tu cuarto bebé. definitivamente yo creo, pero como decía Vale, por el componente emocional. Una mamá de 4 hijos, y te lo dicen, y yo tengo un solo hijo, no tengo la experiencia de comparar, pero yo lo noto y en el consultorio de odontopediatría también. Viene la mamá de 3 y el tercero es el rey del mambo, o sea, seguro de sí mismo, canchero. ¿Por qué? Porque justamente la mamá se ha relajado. Ya no es la mamá perfecta que quiere hacerlo todo bien, que tiene la hora, no sé qué, y no bota chanchito y no sé qué. Es una mamá que ha fluido y yo creo que tú eres mejor mamá del cuarto, o más relajada, o quizás eliges tus batallas, no sé. Yo sí siento que la lactancia, la parte de oxitocina, la parte emocional de una mamá que ha tenido buenas experiencias quizás con los anteriores va a fluir mucho más y además el cuerpo recuerda, va a producir leche antes también, ¿no? ¿E influye si son gemelos? Claro, el cuerpo sabe que hay gemelos dentro, ¿no? Ahora, yo admiro y me saco el sombrero por las mamás que tienen más de un bebé mellizos o Y gemelos. con lactancia exitosa, Y lo exclusiva, logran. ¿no? Y lo logran, Increíble, sí. Pero es difícil. ¿no? Es súper Es tremendo, difícil. sí. Tremendo. ¿Influye la edad gestacional si es prematuro?
Ahí lo que influye es la composición de la leche, ¿no? Sí, efectivamente, el bebé que nace prematuro, la leche y el calostro que produce esa mamá es distinto a lo que produce una mamá de las 38 sobre todo semanas, si es ¿no? muy prematuro, ¿no? Pero lo que influye también es la fuerza de succión del bebé. Cuando el bebé no estimula, los primeros 3 días el calostro se produce pues, por un control endocrino, o sea, el cerebro es el que manda, pero luego sí afecta el control local. Entonces sí influye la succión. Si tienes un bebé que tiene un estímulo muy débil, pues va a tener menos Claro, leche, y ¿no? recordar que la succión del bebé logra una madurez importante pasada la semana 34 o 35. Entonces, un prematuro de 36 semanas tendrá mejor succión que un prematuro de 34, definitivamente. claro. Por eso te decía que la edad gestacional sí va a marcar la diferencia. Y como dices tú, la composición de la leche y también las situaciones clínicas que hayan condicionado ese nacimiento prematuro, ¿no? Entonces, sí es un escenario distinto. Sí, necesitan mucho No más siempre apoyo, fácil, ¿no? y necesitan apoyo multidisciplinario, ¿no? Y hay una situación clínica también que afecta, pero no necesariamente la niega, la lactancia, que es la fisura labial o la fisura palatina o ambas, ¿no? Porque ¿qué es lo que se le llama el labio leporino, ¿no? O el paladar hendido, que obviamente se pierde esta cavidad oral, El sello, ¿no? este paladar duro, blando, que te genera la succión o la presión negativa, se puede afectar, pero hay 1000 maneras de trabajar eso para que se pueda dar una lactancia. Cuando la mamá está con estas heridas en los pezones, por quizás un acople inadecuado u otras razones, le indican unas cremas con lanolina. Y las mamás creen que podría ser tóxico para el bebé. Se la aplican y después la quieren limpiar antes de que el niño lacte. ¿Cómo es esto del uso de la lanolina? Ahí te podrá contestar mejor, Vale, pero realmente no es tan determinante el uso de la lanolina y además sí que se puede mantener con la lanolina una lactancia, o sea que no tampoco te tienes que limpiar, pero yo creo que lo mejor es dejar a que la herida cicatrice, ¿no? Lo que sucede ahí es que la lanolina, pues todas las mamás ya la tienen, ¿no? Todo el mundo ya se la compró antes de dar a luz. Entonces yo le digo, póntela. Sí, porque no le va a hacer No, daño al daño bebé. no te va a hacer. Pero si tú tienes una grieta y no corriges el agarre, la lanolina no es magia. No va a cerrar. No va a ayudar en nada. Y a veces le dicen a la mamá que se ponga paños tibios o paños fríos. ¿Qué se usa, fríos o tibios? O sea, el paño caliente o tibio se usa cuando hay una ingurgitación mamaria, es decir, el pecho está muy lleno de leche y la leche no llega a fluir con facilidad. Entonces, al calentar se dilatan los conductos y pues puede ayudar a fluir la leche. En general es calor antes de dar pecho y luego si hay inflamación, frío post-toma, ¿no? Pero si el bebé se acopla bien, no es necesario nada porque la succión del bebé hace su trabajo, ¿no? Y es normal que el pecho esté un poco caliente antes. Entonces, yo prefiero no es una recomendación que doy, ponte calor antes. Enganchemos bien al bebé y con esa lengua va a lograr vaciar el pecho sin problema. Se ha pasado 1 hora. Sí. Sí, conversando de cosas muy interesantes. Y tengo 3 preguntas finales. Y son bastante controversiales lo que me van a responder. Primero les voy a lanzar la más sencilla, ¿ya? ¿Cómo definirían lactancia exitosa? Quizás yo te diría algo ahí que yo lo relaciono es que es una mamá feliz. Sí. Que esté con lactancia materna exclusiva No sé si y que se exclusiva. sienta bien. No sé si ¿no? Y que el bebé esté bien. Una que lactancia esté feliz. ganando. Yo diría la mamá contenta con lo que está Y las haciendo. vemos, ¿no? Sí, Hay muchas. sí, pero yo creo que o sea, yo soy consultora de lactancia, yo promuevo la lactancia, yo trabajo en esto, pero lo que más promuevo es que la mamá esté feliz. Ya hay ciertas situaciones en donde no se puede por algún motivo. Y no hay culpa de y ningún no tipo. debería No haber pasa culpa. nada. Una lactancia exitosa es una lactancia con un bebé feliz. Nosotros promovemos la lactancia, pero la fórmula no es tóxica, no es un veneno. Y si alimentaste a tu hijo con una fórmula, no hay culpa de ningún tipo. No. Y No, la también culpa no recordar ayuda que en la en maternidad, muchas en situaciones absoluto. clínicas o emocionales o laborales, sociales, etcétera, han salvado vidas. Sí, claro que sí. Así que tener eso presente, ¿no? No se acaba el mundo si fracasó, entre comillas, no hay que usar la palabra fracasó, pero que no funcionó la lactancia materna exclusiva. Entonces, es relativa la respuesta a qué es una lactancia exitosa, porque yo puedo ser una madre exitosa y no doy de lactar, ¿no? Por supuesto. Perfecto. La más controversial la dejo para el final. Ahí les mando una segunda pregunta. Algunas asesoras de lactancia
se dedican a desobstruir los conductos galactóforos, ¿no? O sea, te dicen, estás obstruida y te hacen unos masajes para desobstruir, para que ya mejore todo. ¿En qué consiste? ¿Sirve? ¿No sirve? Vamos. Antes de que responda, ¿vale? Yo solamente desde el punto de vista de succión, yo solo quiero decir que el bebé es o sea, que es realmente lo que esa boca Él desobstruye, hace tu mamá. todo. No, o sea, eso es, o sea, la manera de que se extrae leche de un pecho es la boca del bebé con una lengua que funciona como tiene que funcionar, con un buen agarre, como ha dicho Vale, con una buena postura, con una mamá tranquila, sin dolor. Eso es lo mejor. Ahora sí hay esto. Se ha creado esta necesidad de desobstruir los conductos. Apenas se da luz. Y es una gran mentira. O sea, la verdad es que si uno logra un buen enganche, no hay conductos obstruidos. Lo que pasa es que muchas mamás sienten que no tienen leche, ¿no? Yo soy de las consultoras de lactancia que intento tocar lo mínimo posible. O sea, yo trato de ayudar, pero masajear el pecho y extraerle la leche no es necesario a menos que no tengamos al bebé ahí, ¿no? Entonces, la mamá siente que no sale porque no ve. Porque cuando el bebé lacta... O sea, eso hay que aclararlo. Si el bebé no está porque está en una incubadora, porque lo que haya pasado, entonces ahí sí hay que ayudar a la mamá para extraer Pero esa... no es desobstruir los conductos, No hay que extraer la leche. Porque nadie lo está usando. Nadie se está comiendo la leche, ¿no? Exactamente. Entonces, no es necesario desobstruir nada. Nadie debe masajear el pecho más que uno mismo, porque el masaje, si uno decide hacerse masajes, debe ser muy suave, con cariño, con amor. No debe haber estos masajes. Inclusive yo cuento historia de que les dicen que muerdan una almohada para que aguanten el dolor de que le están masajeando. No hay ninguna necesidad. Un buen acople logra que el pecho funcione perfecto y hay que confiar en nuestro cuerpo y confiar en nuestro bebé, ¿no? Con esta pregunta terminamos. ¿Hasta qué edad debe lactar el ser humano? Yo debería. creo que es que no, esa respuesta no es única, ¿no? O sea, que es una decisión realmente de madre-hijo. Y yo creo que no hay ninguna edad, fecha límite de negativo, ¿no? O sea, que nosotros como consultoras certificadas de lactancia igual vamos a promover siempre la lactancia y yo creo que no compete a un profesional de la salud decirle a una mamá hasta aquí. Claro, no opinar, negativo. No opinar ni criticar a la que da de lactar 3 años o más o la que desteta antes del año. Idealmente los primeros 6 meses es fundamental, ¿no? Luego, y a mí me dicen, ya 6 meses voy a lograr. Y yo, primero vamos día a día, porque si tú estás pensando acá, cuando tu hijo tenga 1 año y acaba de nacer, vas a enloquecer en el camino. Entonces, cuando se llega a los 6 meses, la lactancia es súper fácil. Y normalmente esas mamás llegan al año, a menos que tengan un trabajo muy exigente y no puedan estar presentes. Y luego del año, yo creo que es una decisión muy personal y como dice Cami, pues cada mamá lo decide, ¿no? Hasta los 2 años, hasta los 3, siempre la lactancia va a tener beneficios para el bebé. Claro. Y recordar, bueno, a mí muchas veces me critican por hablar de lactancia siendo hombre. No, en las redes sociales me ponen cómo un hombre puede hablar de lactancia si no tiene tetas, ¿no? Pero los profesionales de la salud estudiamos, tenemos experiencia clínica y podemos dar recomendaciones. Pero la razón que ustedes dos están aquí primero es porque respeto su desarrollo profesional, además como seres humanos, pero también porque son madres. Entonces, ustedes sí tienen la autoridad para hablar, ¿no? Eso es importante. Pero lo que sí les digo siempre a las madres de mi lado, del otro lado como hombre, es que la lactancia materna es muy difícil. No te hace mejor o peor madre si pudiste o no pudiste lactar, si usaste fórmula, si tuviste un problema clínico, social o tu voluntad. Simplemente hay mujeres que no quieren. Y que no miren a nadie. Porque hagas lo que hagas, te van a criticar. Exactamente. Si le diste 3 años y te sientes orgullosa, te van a criticar. Y si no le diste, y si no le diste, te van a criticar. Así que hacer lo que te haga sentir bien. Sabiendo que es lo mejor para el bebé. Sabiendo que la lactancia materna tiene muchísimos beneficios y es maravillosa. Y no digamos más porque las que no pudieron se van a sentir mal, pero es maravillosa. Entonces les agradezco muchísimo Valeria y Camila por haberme acompañado en esta tarde aquí en casa, hablando de algo muy importante que es la lactancia. Les quiero entregar un pequeño recuerdo de su participación aquí, Valeria. Gracias. Gracias a ti por invitarnos, porque Gracias, un honor Gus. hablar contigo, un pediatra tan pro lactancia, que a mí me encanta trabajar contigo. Siento que
hay pediatras y pediatras, ¿no? Entonces hay pediatras que la luchan más y creo que tú eres uno de los que más la lucha, lo que yo siento con las mamás, y cuando a mí dicen no gustó, me he dicho que tome un poco de fórmula y yo no lo vamos a dudar, ¿no? Y que las acompañes en este proceso pues de una manera humana y profesional y sin juzgar y es un placer, pues es un placer hacer equipo No, con, gracias con a ti, gente Valeria. así. Gracias, Camila, No, también gracias, por estar Gus, aquí. gracias, Vale. He aprendido muchísimo hoy y siempre con ustedes dos. A Valeria la encuentran en Instagram como Alumbra Perú. Ella es Valeria Villarán. Y a Camila la encuentran en Chis Dental. Su Instagram es fundamentalmente de odontopediatría y de Valeria es de lactancia materna. Síganlas, escríbanles cualquier cosa. Y muchas gracias por haber estado en este 7º episodio. Suscríbanse, compartan, hagan comentarios y sugieran temas que les gustaría que conversemos en siguientes episodios. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao.